La Atlántida. Para muchos un vasto imperio marítimo, cuya influencia fue tan grande que su cultura y legado todavía perviven en nuestro mundo actual. Las teorías sobre su localización y descripción son innumerables. Arqueológicamente se interpreta que la Atlántida estaba situada en algún lugar del Mediterráneo occidental. Creo que el corazón de la Atlántida estaba en Costa Rica. La Atlántida existe solo en las mentes de ciertos escritores y pensadores. La Antártida estuvo en un punto de una zona templada, y ahí es donde estaba la Atlántida. ¿Es la Atlántida un mito o como la antigua Troya una civilización perdida que espera ser descubierta? Un hombre cree tener la respuesta y para él se encuentra en Sudamérica. Bienvenidos a la Atlántida. Atlántida en los Andes. Es la famosa y fabulosa ciudad perdida más buscada de la historia. Mito o fantasía, realidad o ficción. Durante casi 3 milenios las historias de la Atlántida han fascinado a la humanidad. En el siglo IV a.C., el filósofo griego Platón, considerado el mayor pensador de su tiempo, escribió la historia de un legendario continente perdido. Los orígenes exactos de la leyenda de la Atlántida son oscuros. Al parecer, Platón conoció la historia a través de Sócrates y de un poeta llamado Solón, a quien se la transmitió un sacerdote egipcio. En el Timeo y el Critias, los dos diálogos que dedicó a la Atlántida, Platón nos dejó una descripción amplia y detallada de la Tierra en sí. Sus elocuentes palabras sirven de mapa para exploradores intrépidos. La isla de la Atlántida estaba en el océano, frente a las columnas de Hércules, y era mayor que Libia y Asia juntas. Cerca del mar, pero a la altura del centro de toda la isla, había una gran llanura rectangular plana. Estaba rodeada por montañas y situada muy por encima del nivel del mar. Tenía volcanes y era propensa a terremotos e inundaciones. Las montañas cobijaban oro, plata, cobre, estaño y una aleación natural de cobre y oro llamada oricalco. La llanura tenía una red de canales grandes y pequeños, además de fuentes naturales de agua fría y caliente. La tierra era fértil y sus cosechas abundantes. En la llanura había una ciudad rodeada por anillos concéntricos de tierra y agua. La ciudad estaba cercada por un muro de piedra roja, blanca y negra. ¿Podría la correcta interpretación de estos elementos desvelar el misterio de la Atlántida? Platón describe la Atlántida como una isla situada a la salida del estrecho de Gibraltar, o de las columnas de Hércules, como lo llamaban los griegos. Era una isla mayor que Libia y Asia juntas. Debido a la idea predominante de cómo era el mundo en el siglo IV a.C., resulta difícil comprender exactamente qué quería decir Platón con Libia y Asia juntas. Probablemente, por lo que sabemos hoy, podríamos decir que Libia es más o menos el equivalente al norte de África, mientras que Asia sería la actual Turquía y Oriente Medio. Desde la perspectiva griega de Platón, la Atlántida habría estado en el Océano Atlántico. Por eso la mayoría de las expediciones de búsqueda del continente perdido se han centrado en el fondo del océano. Pero Jim Allen, cartógrafo y antiguo intérprete del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas Británicas, ha examinado los escritos platónicos con una perspectiva nueva y ha descubierto lo que él cree la esencia geográfica de la leyenda platónica. Según Platón, había un continente que existía en el lado opuesto, en oposición al estrecho de Gibraltar. Y puesto que no hay otro continente perdido o de otro tipo en ese espacio, ese continente tiene que ser el continente que llamamos Sudamérica.
Combinando la tecnología de los satélites con el conocimiento de los antiguos sistemas de medida, Allen cree haber corroborado casi todas las descripciones físicas que Platón dio de la Atlántida. Está convencido de que ha encontrado la legendaria civilización entre las cumbres de los Andes, oculta en una vasta llanura llamada el Altiplano. Hace 20 años, viendo una imagen de satélite, descubrí lo que para mí se parecía mucho a los restos del amplio canal del que hablaba Platón. El amplio canal que Allen describe divide en dos la llanura del Altiplano en esta imagen de satélite. En su punto más ancho alcanza casi los 180 metros de orilla a orilla, una coincidencia casi exacta con la descripción platónica. Platón decía que el canal era tan ancho que nadie creería que habría sido hecho por el hombre. Y así es, resulta muy difícil creer que fue hecho por personas, que no es algo natural. La simetría casi perfecta del lugar convenció a Jim de que el canal había sido hecho por la mano del hombre. Esta fue la primera de las numerosas pistas que le llevarían a creer que había encontrado el legendario imperio platónico. Platón decía que la Atlántida era un continente. En el centro del continente, junto al mar, a la altura del centro, había una llanura rectangular plana. Esa llanura estaba elevada sobre el nivel del océano. Esta imagen de satélite muestra la ubicación del altiplano en relación al continente sudamericano y al océano Pacífico. Parece encajar con las descripciones platónicas. Con más de 165 kilómetros de ancho y casi 480 de largo, el altiplano es de hecho la mayor llanura rectangular plana del mundo. Y es fundamental en la investigación de Allen. La capital de la antigua Atlántida estaba localizada en una gran llanura rectangular. La ciudad estaba conectada con el mar por un canal, construido por los reyes de la ciudad. La ciudad en sí constaba de una montaña central y de anillos concéntricos de tierra y agua. Platón cuenta que fuera de los límites de la ciudad, los atlantes utilizaban unas sofisticadas técnicas de regadío. Alrededor del borde de esta llanura rectangular había un enorme canal. De este canal principal partían canales más pequeños y acequias de riego que recorrían la llanura. Los antiguos habitantes de la Atlántida controlaban el caudal del agua para utilizarlo en la agricultura. Platón dice que la tierra era muy fértil y daba 2 cosechas al año, y que en el continente había todo tipo de frutas y de cosas para comer. No hay más que echar un vistazo a los pequeños mercados locales. El pueblo que vivió aquí creó nuevas tendencias alimenticias. Las patatas. Hay casi 350 tipos diferentes de patata y unos 250 tipos de maíz. Un gran porcentaje de los productos alimenticios mundiales proceden de Sudamérica. Patata, tomate, chocolate y muchas otras cosas proceden de allí. Sin embargo, algunos expertos discrepan con la teoría de Jim Allen de que la Atlántida estaba en Sudamérica. El altiplano ha sido un medio inhóspito y duro durante los últimos 15 millones de años. No hay una conexión con un boyante pueblo agrícola como el que Platón describe para la civilización de la Atlántida en este lugar. Simplemente es físicamente imposible establecerla. El altiplano boliviano ha sido y todavía es una tierra rica en minerales. Las profundidades de este terreno montañoso ocultan una aleación llamada oricalco, que el propio Platón describió. En sus diálogos sobre la Atlántida, Platón escribió que el valor del oricalco solo era inferior al del oro. La conformación mineralógica de Bolivia es muy compleja. Y se encuentran las aleaciones más inverosímiles que hay, que no hay en otro lado. Pero cuando ya se entra a la profundidad, se encuentran aleaciones muy complejas que tienen cobre, oro y estaño, ¿no? o las combinaciones. El oricalco es especialmente curioso puesto que se encuentra en los Andes y en ningún otro lugar de la Tierra. Además, el propio nombre de la Atlántida acrecienta el misterio. Platón llamó a su isla mitológica Atlántida.
presumiblemente porque la relacionaba con el gigante titán, Atlas, que era el que sostenía la Tierra. Sin embargo, existe otra teoría que podría respaldar la causa de Allen. La palabra azteca Atl significa agua y la palabra inca Antis, cobre. ¿Cómo pudo Platón inventar dos palabras sudamericanas como Atl y Antis y formar el nombre Atlantis, o sea, Atlántida, si esas palabras proceden de un continente llamado Sudamérica? Para Jim Allen, hay suficientes descripciones platónicas que encajan, lo que le ha llevado a embarcarse en su quinta expedición al altiplano. Allí se completa el círculo. Justo Esta vez, allí. Allen se centrará solamente en localizar la capital de la Atlántida. Su búsqueda le llevará al Pampa Ullagas, un volcán inactivo rodeado por un océano de arena y roca. Al otro lado de este lago vemos claramente el Pampa Ullagas en la distancia, se ve muy bien. Volví a ver el Pampa Ullagas, que ya había visto de lejos en la cuarta expedición. Parecía tener una banda blanca de acantilados color tiza alrededor, lo que recordaba al anillo descrito por Platón. Muy bien, gracias. La evidente banda blanca que rodea la base del volcán era solamente una de las series de elementos platónicos que Allen cree haber encontrado en el Pampa Ullagas. Dice que había una pequeña montaña cerca de la llanura situada a 50 estadios de su centro. Y eso significa que está a medio recorrido de la llanura rectangular, en el lado próximo al mar, lo que supone una distancia de 50 estadios al mar. Así que esta zona está en la localización exacta geográficamente requerida. En segundo lugar, y esto es muy fácil de ver, tiene las piedras rojas, negras y blancas que Platón menciona. Allí están, fíjese. En la cumbre hay una formación circular, un canal. Eran los puertos naturales. Y estaban cercados por anillos de tierra que también se encuentran en el propio terreno. El Pampa Ullagas es el mejor candidato que se puede encontrar en todo el planeta. Es lo que describió Platón punto por punto. Allen cree que fue aquí donde existió la ciudad real de la Atlántida, antes de hundirse en un vasto océano interior. Un océano que desde entonces se ha retirado a estrechos afluentes y masas de agua más pequeñas, dejando tras de sí poco más que un desolado y seco lecho marino. Este océano interior estaba formado por las aguas del lago Poopo, el río Desaguadero e incluso el lago Titicaca. La teoría de Allen tiene virtudes, incluso entre sus detractores. Las pruebas geológicas y paleoclimáticas que tenemos sugieren que gran parte de la cuenca del Titicaca estaba ocupada por un lago muy grande hace unos 25.000 años. Esto se explica por las grandes precipitaciones producidas en ese periodo de tiempo. Así que, en cierto momento, hubo un gran lago glacial llamado Kouka ocupando esta región. A pesar de sus convicciones, Jim Allen es un científico y seguidor de una tradición. No quiere que sus creencias personales influyan en algo tan importante como la localización de la Atlántida. Quiero estar seguro de que es el lugar correcto antes de decir que lo es. Eso no significa verlo en la distancia, significa escalar, recorrer los canales, encontrar el muro del perímetro. Entonces sí que podré decir, el lugar correcto es este. Pero las pruebas que Allen cree haber descubierto en el Pampa Ullagas pueden ser imperceptibles para alguien poco avezado. Es como escalar unas rocas, es muy decepcionante. Tenemos una imagen mental que queremos encontrar. Deseamos encontrar edificios por todo el lugar. Pero la realidad de la arqueología no es así. La realidad es que los edificios han sido destruidos y tienes que hacer excavaciones para encontrar lo que había originariamente en el lugar. Sí, según Platón, la ciudad estaba rodeada por un muro marino. Un muro que comenzaba en el mar y discurría en un círculo. De hecho, acabo de encontrar una sección del muro. Mide unos 3,5 metros de ancho, lo suficiente para sostener las casas que Platón dice que había. Los diálogos de Platón indican que el muro era algo más que los cimientos de las casas. Gracias a ese anillo concéntrico, los ciudadanos podían ganar tierra al lecho del lago y crear una isla. La ciudad, que ahora está en tierra seca, en aquel momento era una isla. Allen compara las lecturas del GPS con el mapa de navegación del altiplano.
Este mapa divide la región en cuadrículas delimitadas por la latitud y la longitud. Convirtiendo los estadios en metros, delimita manualmente la posición. Las cifras concuerdan. Para Allen, el muro parece estar exactamente donde debería. Estoy sentado al borde del muro marino. Este está exactamente a 50 estadios de distancia de la ciudad. Lo curioso es que antes de salir de Inglaterra tracé con lápiz un círculo a la distancia correcta y ahí está, al borde del círculo. Esto mide la dimensión. Por lo tanto, confirma que esta es la ciudad de la Atlántida, porque esta sí que es la prueba definitiva. ¿Habrá conseguido triunfar Jim donde otros han fracasado? Aunque ha encontrado un lugar del mundo que se parece bastante al imperio platónico, algunos expertos creen que sus conclusiones son prematuras. En el caso de Jim, creo que ha hecho las cosas como debía. Ha aportado una idea que es, creo, muy inteligente e interesante. La ha relacionado con el mito platónico, ha ido al altiplano y la ha comprobado él mismo, ya que es un experto en ese campo. Y creo que ha hecho un trabajo magnífico, pero decir solo con eso, si es o no realmente la Atlántida, eso es harina de otro costal. Algunas piedras miden casi 1,5 metros. Indiferente a sus detractores, Allen cree que la región del altiplano está llena de pruebas de que Platón, de hecho, se refería a esta llanura elevada. Toda Sudamérica formaba el continente de la Atlántida, y si lo que Platón decía era verdad, estaba dividida en 10 reinos. El más grande y mejor rodeaba a la ciudad real, que está en la parte del lago Poopo, que ocupa más o menos la totalidad de Bolivia. En sus diálogos, Platón escribió que la Atlántida estaba dividida en 10 reinos diferentes. Platón nos dice que había 10 reinos en la isla en total, fundados por los descendientes originales de una familia engendrada por Poseidón. La llanura cercana, en la que Jim Allen cree que está la Atlántida, podría ser, para mí, quizás una de las 10 Atlántidas de América. Y digo 10 porque Platón dice que la antigua Atlántida estaba dividida en 10 reinos. Si Sudamérica es la Atlántida, como cree Allen, se hace necesario buscar pruebas de esos 10 reinos también en otras zonas del continente. Al norte del Pampa Ullaga se encuentra el lago Titicaca, conocido como el lago del techo del mundo. Con sus 3.750 metros sobre el nivel del mar, es el lago situado a mayor altitud. Sus más de 7.200 kilómetros cuadrados casi le hacen ser un mar interior. Y está repleto de misterios tan grandes como el mismo lago. Probablemente su origen se remonta a la formación de la cordillera de los Andes, cuando la zona del altiplano, del actual altiplano boliviano, estaba en el fondo del mar, o sea, era parte del lecho marino, porque existen evidencias paleontológicas que muestran vida muy primaria. El trilobites, que existió bajo numerosas formas durante un período de 300 millones de años, fue uno de los primeros habitantes de los océanos de la Tierra. El lago Titicaca ya en sí no es ni lago de agua dulce ni agua del océano, está al medio. O sea que parece que era una unión entre el océano y esta zona. ¿Podría ser que el inusual contenido salino del lago fuera consecuencia del elevamiento de una falla tectónica? Como ocurre con casi todo en esta región, los expertos se apuntan a varias y a menudo contradictorias teorías. Según algunos, la salinidad del lago Titicaca se debe a cierta relación con un océano, ya sea el Atlántico o el Pacífico. Está claro que ahora sabemos que durante los últimos 25.000 años el nivel del Titicaca ha variado drásticamente. Sube durante periodos de fuertes precipitaciones, volviendo el agua bastante dulce. En periodos de bajas precipitaciones, cuando el nivel baja, este se vuelve más salino debido a la composición de los suelos y a la geología del lecho de la región. ¿Ocultará el lago Titicaca las claves para desvelar los misterios de la Atlántida? Para comprender los secretos que guarda el lago, debemos descender bajo la superficie. Las leyendas sobre el lago Titicaca se han transmitido a través de las generaciones de habitantes del altiplano. En el lago Titicaca hay muchas leyendas, pero las leyendas más interesantes
y que ya están comprobando es de ciudades enteras hundidas o desaparecidas dentro del lago. Mucha gente y muchos ancianos del lago dicen que cuando se baja el nivel del mar pueden ver techos de casas. Recientes exploraciones han descubierto interesantes pruebas que demuestran que estas leyendas podrían ser algo más que simples cuentos. Un equipo internacional de arqueólogos conocido como Akakor ha encontrado lo que parecen una serie de templos y altares en miniatura en el fondo del Titicaca. Bueno, el sitio es un solo templo, con varias superposiciones culturales. Estamos hablando más o menos entre 9 metros de profundidad hasta 19 metros de profundidad. Estos presuntos templos son solo parte de los tesoros del Titicaca. Situadas a 3 metros de profundidad, ¿podrían ser estas las ruinas de los edificios que describen las leyendas locales? Toda la región que rodea al lago Titicaca está llena de ruinas para las que nadie tiene explicación. Así que es probable que haya ruinas bajo el lecho del lago. La idea de que haya templos hundidos no es imposible. ¿Existe una conexión entre el lago y la Atlántida? ¿Podría ser el asentamiento de uno de los 10 reinos atlantes platónicos? Comprendemos bien cuál es el plazo para el desarrollo de las civilizaciones en la cuenca del Titicaca, y podríamos estar excavando los próximos 500 años que nunca encontraríamos la Atlántida, porque la Atlántida nunca ha estado allí. De momento, el lago Titicaca sigue siendo un misterio. Quizá futuras expediciones revelen la verdad que se oculta tras estas ruinas de puertos y ciudades que reposan bajo la superficie. En Bolivia, al sur del lago Titicaca, se encuentra uno de los grandes misterios sin resolver de Sudamérica. Una antigua ciudad en ruinas conocida como Tiwanaku. Algunos expertos creen que Tiwanaku es la única parte excavada de los 10 reinos de la Atlántida. Y hay quien cree que se trata de la civilización más antigua del planeta. En las alturas del altiplano boliviano se encuentra la antigua ciudad de Tiwanaku, para algunos la ciudad más antigua del mundo. Podría ser el único vestigio visible de los 10 reinos de la Atlántida platónica. Se ha dicho que el pueblo de Tiwanaku podría proceder de una cultura desaparecida, y esta cultura es, sin duda, la cultura de la Atlántida, porque Tiwanaku parece haber partido de donde se quedó la Atlántida. ¿Es posible, como cree Allen, que Tiwanaku se erigiera en el guardián del legado de la Atlántida? Cuando observamos el altiplano, vemos que hay ciudades-estado independientes por toda la región. Pudo haber al menos 10 reinos de la Atlántida. Y la cultura y la civilización de Tiwanaku pudo ser una de las más prominentes. Si estas teorías son correctas, podría significar que una parte de la Atlántida ha estado literalmente escondida a simple vista. No hace falta decir que esta afirmación tiene sus detractores. No hay razón para creer que haya ninguna influencia de otros lugares por la cual esta civilización se haya desarrollado en este lugar. Podemos verlo claramente estudiando las pruebas de culturas arqueológicas que existieron antes de Tiwanaku, y vemos muy claramente cómo estas sociedades, en cierta medida más simples, evolucionaron hacia una entidad política más complicada que la que se encuentra en la cuenca del Titicaca en ese tiempo. Sin embargo, recientes hallazgos aparecidos entre las ruinas de Tiwanaku han arrojado nueva luz sobre las antiguas civilizaciones y podrían cambiar creencias seculares sobre la historia de la propia Tierra. La idea estándar que los arqueólogos tienen sobre la civilización humana en América es que no hubo ningún ser humano hasta hace más o menos unos 12.000 años. Y en cuanto a las civilizaciones, no creen que haya habido ninguna civilización en el continente americano hace menos de 3 o 4.000 años. La ciudad de Tiwanaku rompe con los convencionalismos sobre la civilización en Sudamérica. Conocida como la ciudad más alta del mundo antiguo, Tiwanaku fue en tiempos un populoso centro urbano. Aunque la mayoría de los arqueólogos familiarizados con el lugar datan su existencia alrededor del año 300 después de Cristo, se especula con que la ciudad sea en realidad bastante más antigua.
Hay algunas esculturas en los templos de la ciudad de Tiwanaku que parecen elefantes. Y claro, hoy no hay elefantes en el continente americano, pero hace más de 10.000 años había. La habilidad y destreza en el diseño y construcción de muros, templos y edificios en Tiwanaku es obvia a simple vista. Una inspección más minuciosa revela grandes cosas sobre el nivel de sofisticación que alcanzaron los habitantes de la ciudad. La evolución que ha tenido la cultura tiwanaku nos muestra que esta ha sido una cultura muy avanzada con una división de trabajo y en las diferentes áreas que vemos, tanto en lo que es ingeniería, arquitectura, matemáticas, el conocimiento de la medicina, el dominio del suelo en la agricultura. La antigua cultura de Tiwanaku utilizó la tecnología de los metales. Y de los metales preciosos, porque las pruebas de los museos y excavaciones muestran que los tiwanacotas utilizaban oro en facetas de su cultura. Utilizaban unas uniones metálicas tipo espiga para unir gigantescos bloques monolíticos. Los investigadores creen que probablemente sea uno de los primeros usos del metal con propósitos constructivos. Los análisis han determinado que estaban hechas de una aleación de cobre y níquel. Para poder fundir cobre y níquel, se necesita una temperatura de 3500 grados. Nuestra civilización solo pudo llegar a esa tecnología en los años 30. Pero ahora, en la que consideramos la ciudad más antigua sobre la faz de la Tierra, encontramos esa tecnología. La utilización de la metalurgia avanzada como esta es lo que ha alimentado la especulación de que Tiwanaku formó parte en su momento del reino de la Atlántida. Si esto fuese cierto, nuestra percepción tradicional del avance lineal de la civilización y la tecnología sería incorrecta. La historia no va en línea recta desde los cavernícolas hasta nosotros, los inteligentes, con nuestras bombas, nuestro dentífrico y nuestra contaminación, sino que hubo, de hecho, etapas de la civilización que desaparecieron bajo condiciones cataclísmicas y en las que las civilizaciones eran al menos tan avanzadas como la nuestra y más sofisticadas en muchos aspectos. Jim Mallem cree que existen numerosas pruebas físicas de que Tiwanaku fue en tiempos un próspero puerto marítimo, cuyos buques zarpaban hacia todos los confines del mundo. Estoy sentado en lo que llaman el muelle de Pumapunku, la zona portuaria de Tiwanaku. Tiene escalones como un embarcadero, pero está bastante gastado. Es lógico que estuviese en la ciudad, porque la mayoría se construían en centros del comercio, centros económicos. Aunque esta controvertida teoría no goza del respaldo oficial, los arqueólogos bolivianos reconocen que es factible. Y una de las teorías que sustenta exactamente el ingeniero Arturo Poznański es que el lago estaba en ese nivel. Entonces era un puerto, estamos hablando al oeste de Pumapunku, de Pumapunku, donde tenemos una especie de T y en U, donde desembarcaba. Existe la evidencia de los cortes en excavación arqueológica. Además, al igual que los atlantes platónicos, parece ser que los tiwanacos conocían bien y de manera práctica la astronomía y los ciclos solares. Sabemos que la cultura tiwanaku tuvo gran conocimiento en la astronomía, ya que fijaron calendarios de carácter astronómico, tanto solares como lunares, de gran precisión. Por otra parte, gran demostración de lo que es la astronomía se encuentran en su misma arquitectura monumental. Cada uno de los templos, cada una de las estructuras... Quizás el misterio más fascinante que rodea a Tiwanaku es la Puerta del Sol, un monumento de piedra de 3 metros de altura que los investigadores consideran la pieza central de un gran calendario celeste. Los hombres de esa época, los pueblos antiguos, eran observadores de los cielos. Estaban constantemente observando el movimiento de los cielos. Erigían monumentos que eran muy visibles, que definían con precisión la salida del sol en el equinoccio de primavera.
Pero la alineación de la Puerta del Sol no se corresponde con la alineación del Sol durante el equinoccio de primavera actual. En 1915, el arqueoastrónomo Arthur Posnansky conmocionó al mundo científico con una polémica explicación para esta discrepancia. Se puede ser tan conciso en la datación de estas alineaciones gracias al llamado bamboleo precesional. La Tierra oscila sobre su eje así, por lo que el equinoccio de primavera retrocede en el zodíaco cada 1300 años. Esto ha sido datado por los astrónomos, lo que le permitió a Posnansky decir muy claramente que los monumentos fueron construidos para aprovechar la inclinación precesional, para que el Sol saliera por el lugar correcto en una fecha muy específica. El problema es que la fecha fue el 15.000 a.C. Los constructores eran tan exactamente precisos como querían ser en sus edificios. Y siendo así, deberíamos creer que Tiwanaku fue construido al menos hace 12.000 años. Me explico. Es un buen candidato para ser la Atlántida. Las heterodoxas teorías de Posnansky sobre la edad de Tiwanaku y la Puerta del Sol no son aceptadas por todos en su campo. Utilizando la datación por radiocarbono en las ruinas encontradas en la cuenca del Titicaca y en Tiwanaku, sabemos que este lugar alcanzó su cenit en el año 500 o 600 después de Cristo y que fue fundado sobre el 200 o 300 antes de Cristo. En la fachada oriental hay grabada una compleja colección de jeroglíficos a la que los investigadores llaman el friso calendario. Los expertos en Tiwanaku creen que este complejo diseño de figuras son la llave que abre un código que hasta ahora permanece cerrado. Al igual que la obra platónica sobre la Atlántida, el friso nunca fue terminado. ¿Por qué los grabadores interrumpieron su esmerada labor y la abandonaron para siempre? ¿Fue por decisión propia o intervinieron fuerzas más siniestras? Sabemos que algo ocurrió en América hace unos 12.000 años porque el mamut, el caballo americano, el camello americano, el mastodonte lanoso, el tigre diente de sable, todos desaparecieron en la época en que Platón dató la destrucción de la Atlántida. Quizás hubo un cataclismo de proporciones bíblicas que interrumpió la construcción del friso y escribió los últimos capítulos de la historia de estas criaturas ahora extintas. ¿Fueron los arquitectos de la puerta víctimas de un desastre natural ocurrido al mismo tiempo que la destrucción de la Atlántida? Platón escribió que la destrucción de la Atlántida ocurrió en un día entero de grandes terremotos e inundaciones, habituales por otra parte en el altiplano. La geología moderna nos dice que un continente no puede desaparecer en un solo día. Es lógico, por consiguiente, que fuera solo la isla capital, también llamada Atlántida, la que desapareciera en lo que hoy es conocido como lago Poopó, y que está aquí mismo, en el altiplano boliviano. Y normalmente la gente habla de que ha habido una gran inundación que mucho mezclan con lo que fue el gran diluvio. Pero esta gran inundación fue el comienzo de una nueva vida para ellos. Si damos crédito a la afirmación de Jim Allen de que la Atlántida estaba situada en las cumbres andinas, entonces surge la pregunta lógica. ¿Cómo? Gente de tierra, una civilización terrestre del altiplano, se pudo convertir en una nación marinera capaz de llegar hasta el Mediterráneo y guerrear con pueblos como los griegos, los egipcios y demás. Es un gran problema que no podemos obviar, no podemos dejarlo a un lado. Jim cree que la respuesta está en la interpretación de las palabras platónicas. Platón dijo que donde estaba la ciudad era una llanura plana, y esta, a su vez, estaba muy por encima del nivel del mar, o sea, del océano. Con respecto al altiplano, debemos recordar, en primer lugar, que es una ruta de ríos y lagos navegables y que los barcos llegan de todos los barrios a la ciudad. Pero para alcanzar los destinos oceánicos se necesitaban porteadores y llamas para llevar la mercancía del nivel superior al inferior, donde estarían los puertos oceánicos. Las embarcaciones de junco son el medio de transporte más antiguo de los utilizados en las aguas del altiplano y de la cuenca del Titicaca. Son un elemento tradicional de los indios Aymara, un pueblo de la región. Los Aymara están considerados los descendientes de los esquivos fundadores de Tiwanaku. ¿Podrían haber sobrevivido estas mismas naves a los rigores de los océanos? Ya
con diferentes proyectos, como ya anterior semana podíamos ver acá en Bolivia, construir una embarcación, un proyecto de navegación interoceánica por una integración de culturas milenarias, que con esto se quiere demostrar la cultura tihuanacota. Queremos demostrar al mundo entero, a los grandes científicos, a los grandes investigadores, que sí la cultura aymara, que sí la cultura tihuanacota, tenemos ese conocimiento. Si tienen éxito, Allen cree que estas expediciones podrían servir para apoyar su teoría de la Atlántida y su posterior expansión por todo el mundo. El primer pueblo que atravesó el océano puede que utilizara barcos de juncos. El primer pueblo que llegó a Egipto venía de Sudamérica. Como ocurre con casi todas las teorías, la posibilidad de que hubiera unos primitivos navegantes sudamericanos tiene detractores y seguidores. Está muy claro que la gente, para llegar por ejemplo a la Isla del Sol, que es la zona sur del lago, tendría que haber usado algún tipo de barco de juncos. Sin embargo, eso no significa que estos barcos llegaran a ningún otro sitio, como la costa pacífica, y se usaran para circunnavegar el globo. Pienso que la ciudad Atlántida está en Bolivia, o sea, se encuentra en Bolivia, porque la ciudad Atlántida en esa época se navegaba en las gigantescas construcciones de embarcaciones. ¿No es verdad? Como demostró en 1947 el antropólogo Thor Heyerdahl, estas embarcaciones de juncos son capaces de atravesar el espacio que separa los hemisferios occidental y oriental. Podrían haber sido utilizadas para transportar mercancías exóticas entre diferentes países. Según Platón, la Atlántida tenía relación con potencias de allende los mares. Y según él, recibía mercancías del exterior. Posiblemente la prueba más evidente de los intercambios culturales interoceánicos esté en las momias egipcias de 5.500 años, en las que se han encontrado algunos restos de cocaína y tabaco. Pues bien, la hoja de coca y la hoja de tabaco son originarias de América, y hace 5.500 años no se cultivaban en ningún otro lugar del mundo. Hay otros restos de evidencias en el mismo Egipto que se relacionan con la noción de una civilización legendaria y quizás mundial que ha dejado ciertos artefactos, especialmente en Sudamérica, en Tiwanaku y en el Machu Picchu. Con cada afirmación o teoría, el misterio de la Atlántida se hace más impenetrable. Para los verdaderos creyentes, sin embargo, la solución al enigma está al alcance de la mano. Todos los programas de televisión, los libros publicados, incluso la gente escéptica, todo contribuye a realizar la validación definitiva de la Atlántida. Piensen en Heinrich Schliemann y el descubrimiento de Troya. Fíjense cómo lo ridiculizaron en vida, pero ahora Troya es algo válido. Ha habido muchísimas cosas que se han descubierto. La Atlántida será lo siguiente. Estamos preparados para ello. En los 20 años transcurridos desde el descubrimiento de lo que él considera la prueba de la existencia de la Atlántida, Jim Allen ha detectado otras posibilidades. Posibilidades que continuarán eludiéndonos si no se realizan las investigaciones y excavaciones necesarias. Bueno, yo soy muy amplio en cuanto a teorías porque creo que todavía no hemos llegado a lo más profundo de nuestra historia. Y acá en los Andes creo que lo más importante está más allá. Bueno, uno de los mayores problemas por los que estamos pasando en este momento es el problema económico que está atravesando el país. Excavaciones como las del yacimiento de Tiwanaku han sufrido la falta de fondos. Comparada con la mexicana de Chichén Itzá o la peruana del Machu Picchu, la región de Tiwanaku es una zona relativamente inexplorada. Creo que es más importante trabajar en Tiwanaku porque esta zona solo se ha trabajado un 3.5% de lo que es el área en total. Nos falta por lo menos investigar un 97.5%. Lo que hemos aprendido de la pequeña parte de Tiwanaku que ha sido explorada
debería hacernos reflexionar sobre qué secretos podrían sernos revelados en una excavación más a fondo. Esto es lo emocionante de Bolivia. Hay tantas cosas por ver que aún no se han encontrado. 30.000 yacimientos conocidos que aún no han sido explorados. Este podría ser el 30.001, ¿a que es emocionante estar aquí? El debate que rodea todo lo concerniente a la Atlántida, desde su cultura, a su historia y su situación, a si existió realmente o no, sin duda seguirá siendo una fuente de sorpresas, que continuará alimentando este deseo inequívocamente humano de comprender nuestro planeta, nuestra existencia y, en último caso, a nosotros mismos. La gente tiene fuertes creencias en la Atlántida porque así lo desea. Y todos tenemos un mito en el que creer. Los científicos actúan de modo diferente. De diferente manera, o sea, necesitamos pruebas convincentes. Amplias y creíbles evidencias de un fenómeno para comenzar a entender si ese fenómeno puede o no puede ser explicado. ¿Serían los diálogos de Platón un mero intento de denunciar los males de una sociedad cada vez más corrupta? Hay algo muy importante a tener en cuenta sobre el relato platónico de la Atlántida, y es que está escrito con propósitos filosóficos. Y la historia de la Atlántida es un cuento leccionador. Enseña que si eres avaricioso, si ambicionas demasiado, o si eres un imperialista ambicioso, entonces olvidarás la búsqueda de la virtud y te esforzarás solo por conseguir el poder. Y Platón sabía, como todos, que el poder corrompe. La Atlántida es una metáfora, es un instrumento narrativo que Platón utiliza para hablar de los grandes temas de su tiempo y del nuestro también, por supuesto, de la naturaleza de la perfecta sociedad y de cómo se puede echar a perder. ¿O escribiría tal vez Platón sobre una civilización real, que extendió su influencia por todo el mundo antes de desvanecerse en una revuelta cataclísmica? Si leemos el relato que da de la Atlántida en el Timeo y el Critias, en mi opinión tiene un sentido muy diferente. Es presentado por Platón como algo más que una historia, como si realmente se basara en algún relato básico que él hubiera recibido. Hay diferencia entre leyenda y mito. Un mito es algo, es una historia sobre algo que nunca ha existido. Pero una leyenda es una historia basada en la verdad. De hecho, la Atlántida es una leyenda. Es la leyenda de la gente de ese continente, de esa llanura plana. Así pues, debemos hacernos la siguiente pregunta. Como el reino de los mayas, o los templos olvidados de Angkor Wat, ¿será la Atlántida otra civilización perdida que espera ser descubierta? Homero escribió sobre un lugar antiguo llamado Troya, y Schliemann lo ha encontrado. Platón escribió sobre un antiguo continente llamado Atlántida. ¿Lo ha encontrado Jim Allen? Bueno, por una parte tenemos la antigua leyenda del filósofo Platón, que describe este continente con una llanura plana, con oro, plata, cobre, canales y fuentes termales. Por otra parte tenemos una localización que encaja con la descripción. La conclusión lógica es que es el lugar del que hablaba Platón. Las ruinas encontradas allí tienden a indicar que Sudamérica y el altiplano en particular podrían ser la cuna de la civilización más antigua del planeta. Por lo tanto, hay una posibilidad de que sea la Atlántida. ¿Habrá encontrado Jim Allen, gracias a la metódica fusión de tecnología moderna y teoría antigua, la civilización perdida más famosa de la historia? Todos los detalles que Platón incluye están muy bien explicados y cubiertos por el trabajo de Jim Allen. Demasiadas veces, conceptos e ideas pueden sonar bien, pero si no encajan los detalles, la cosa no funciona. Pero Jim Allen parece que lo ha conseguido, ha cubierto todos los detalles. No hay ninguna posibilidad de que Sudamérica haya acogido a la Atlántida. Lo que sabemos sobre la civilización sudamericana nos indica una evolución local pareja a la de los indios americanos de hoy en día. Aunque las pruebas que han llevado a Jim Allen a creer que ha localizado la Atlántida distan mucho de ser concluyentes, como muchos de los misterios de la vida, la cuestión no puede ser contestada definitivamente, al menos por ahora. Si lo que Allen ha encontrado desperdigado por esta remota llanura no es la Atlántida, ¿qué es lo que ha descubierto? ¿Restos de una desconocida civilización antigua?
¿O serán tan solo hechos geográficos y culturales que coinciden con las obras platónicas? Los investigadores Jonathan Haas y Winifred Krimer han datado el yacimiento de Caral en Perú hacia el 2700 a.C. Esta fecha significa que en el Nuevo Mundo emergió una civilización organizada casi 1000 años antes de lo que se creía. Por naturaleza, la ciencia es un sistema autocorrector, y cada día se descubre nueva información. Quizá los futuros estudios desvelen la historia completa del Pampa Auyagas y del Altiplano. Siempre he pensado que el deber y la labor de la universidad es llevar a cabo el estudio completo del altiplano boliviano, y estoy encantado de ceder todos los materiales y objetos que tengo. Creo que he cumplido mi cometido, despertando la atención mundial sobre este yacimiento. Ahora les toca a otros seguir. Como el crimen perfecto que incita a la investigación, el misterio que rodea a la Atlántida ha conseguido eludir una resolución final. Ya sea enterrada bajo el mar, oculta en los Andes bolivianos, o bajo la forma de un cuento aleccionador de un filósofo griego, la Atlántida continúa perdida en el tiempo. Debido a la idea predominante de cómo era el mundo en el siglo IV a.C., resulta difícil comprender exactamente qué quería decir Platón con Libia y Asia juntas. Probablemente, por lo que sabemos hoy, podríamos decir que Libia es más o menos el equivalente al norte de África, mientras que Asia sería la actual Turquía y Oriente Medio. Desde la perspectiva griega de Platón, la Atlántida habría estado en el Océano Atlántico. Por eso la mayoría de las expediciones de búsqueda del continente perdido se han centrado en el fondo del océano. Pero Jim Allen, cartógrafo y antiguo intérprete del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas Británicas, ha examinado los escritos platónicos con una perspectiva nueva y ha descubierto lo que él cree la esencia geográfica de la leyenda platónica. Según Platón, había un continente que existía en el lado opuesto, en oposición al estrecho de Gibraltar. Y puesto que no hay otro continente perdido o de otro tipo en ese espacio, ese continente tiene que ser el continente que llamamos Sudamérica. Combinando la tecnología de los satélites con el conocimiento de los antiguos sistemas de medida, Allen cree haber corroborado casi todas las descripciones físicas que Platón dio de la Atlántida. Está convencido de que ha encontrado la legendaria civilización entre las cumbres de los Andes, oculta en una vasta llanura llamada el Altiplano. Hace 20 años, viendo una imagen de satélite, descubrí lo que para mí se parecía mucho a los restos del amplio canal del que hablaba Platón. El amplio canal que Allen describe divide en dos la llanura del Altiplano en esta imagen de satélite. En su punto más ancho alcanza casi... De este canal principal partían canales más pequeños y acequias de riego que recorrían la llanura. Los antiguos habitantes de la Atlántida controlaban el caudal del agua para utilizarlo en la agricultura. Platón dice que la tierra era muy fértil y daba 2 cosechas al año, y que en el continente había todo tipo de frutas y de cosas para comer. No hay más que echar un vistazo a los pequeños mercados locales. El pueblo que vivió aquí creó nuevas tendencias alimenticias. Las patatas. Hay casi 350 tipos diferentes de patata y unos 250 tipos de maíz. Un gran porcentaje de los productos alimenticios mundiales proceden de Sudamérica. Patata, tomate, chocolate y muchas otras cosas proceden de allí. Sin embargo, algunos expertos discrepan con la teoría de Jim Allen de que la Atlántida estaba en Sudamérica.
El altiplano ha sido un medio inhóspito y duro durante los últimos 15 millones de años. No hay una conexión con un boyante pueblo agrícola como el que Platón describe para la civilización de la Atlántida en este lugar. Simplemente es físicamente imposible establecerla. El altiplano boliviano ha sido y todavía es una tierra rica en minerales. Las profundidades de este terreno montañoso ocultan una aleación llamada oricalco, que el propio Platón describió. En sus diálogos sobre la Atlántida, Platón escribió que el valor del oricalco solo era inferior al del oro. La conformación mineralógica de Bolivia es muy compleja. Se encuentra... La Atlántida. Para muchos un vasto imperio marítimo, cuya influencia fue tan grande que su cultura y legado todavía perviven en nuestro mundo actual. Las teorías sobre su localización y descripción son innumerables. Arqueológicamente se interpreta que la Atlántida estaba situada en algún lugar del Mediterráneo occidental. Creo que el corazón de la Atlántida estaba en Costa Rica. La Atlántida existe, solo en las mentes de ciertos escritores y pensadores. La Antártida estuvo en un punto de una zona templada, y ahí es donde estaba la Atlántida. ¿Es la Atlántida un mito, o como la antigua Troya una civilización perdida que espera ser descubierta? Un hombre cree tener la respuesta, y para él se encuentra en Sudamérica. Bienvenidos a la Atlántida. Atlántida en los Andes. Es la famosa y fabulosa ciudad perdida más buscada de la historia. Mito o fantasía, realidad o ficción. Durante casi 3 milenios las historias de la Atlántida han fascinado a la humanidad. En el siglo IV a.C., el filósofo griego Platón, considerado el mayor pensador de su tiempo, escribió la historia de un legendario continente perdido. Los orígenes exactos de la leyenda de la Atlántida son oscuros. Al parecer, Platón conoció la historia a través de Sócrates y de un poeta llamado Solón, a quien se la transmitió un sacerdote egipcio. En el Timeo y el Critias, los 2 diálogos que dedicó a la Atlántida, Platón nos dejó una descripción amplia y detallada de la Tierra en sí. Sus elocuentes palabras sirven de mapa para exploradores intrépidos. La isla de la Atlántida estaba en el océano, frente a las columnas de Hércules, y era mayor que Libia y Asia juntas. Cerca del mar, pero a la altura del centro de toda la isla, había una gran llanura rectangular plana. Estaba rodeada por montañas y situada muy por encima del nivel del mar. Tenía volcanes y era propensa a terremotos e inundaciones. Las montañas cobijaban oro, plata, cobre, estaño y una aleación natural de cobre y oro llamada oricalco. La llanura tenía una red de canales grandes y pequeños, además de fuentes naturales de agua fría y caliente. La tierra era fértil y sus cosechas abundantes. En la llanura había una ciudad rodeada por anillos concéntricos de tierra y agua. La ciudad estaba cercada por un muro de piedra roja, blanca y negra. ¿Podría la correcta interpretación de estos elementos desvelar el misterio de la Atlántida? Platón describe la Atlántida como una isla situada a la salida del estrecho de Gibraltar, o de las columnas de Hércules como lo llamaban los griegos. Era una isla mayor que Libia y Asia juntas. Los 180 metros de orilla a orilla, una coincidencia casi exacta con la descripción platónica. Platón decía que el canal era tan ancho que nadie creería que habría sido hecho por el hombre. Y así es, resulta muy difícil creer que fue hecho por personas, que no es algo natural. La simetría casi perfecta del lugar convenció a Jim de que el canal había sido hecho por la mano del hombre.
Esta fue la primera de las numerosas pistas que le llevarían a creer que había encontrado el legendario imperio platónico. Platón decía que la Atlántida era un continente. En el centro del continente, junto al mar, a la altura del centro, había una llanura rectangular plana. Esa llanura estaba elevada sobre el nivel del océano. Esta imagen de satélite muestra la ubicación del altiplano en relación al continente sudamericano y al océano Pacífico. Parece encajar con las descripciones platónicas. Con más de 165 kilómetros de ancho y casi 480 de largo, el altiplano es de hecho la mayor llanura rectangular plana del mundo. Y es fundamental en la investigación de Allen. La capital de la antigua Atlántida estaba localizada en una gran llanura rectangular. La ciudad estaba conectada con el mar por un canal, construido por los reyes de la ciudad. La ciudad en sí constaba de una montaña central y de anillos concéntricos de tierra y agua. Platón cuenta que fuera de los límites de la ciudad, los atlantes utilizaban unas sofisticadas técnicas de regadío. Alrededor del borde de esta llanura rectangular había un enorme canal.